Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos, el Centro de Investigación de Teoría Económica y de la Maestría en Economía, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo al conversatorio económico Metodología de las Estadísticas Económicas, Financieras y Sociales. Y bien, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en esta ocasión. Saludamos a la maestra Elvira Mireya Pasilla Torres, directora de Información Estadística, Económica y Financiera del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Bienvenida, maestra. Saludamos a la doctora Nancy García Vázquez, profesora e investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA y miembro del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. Bienvenida. Gracias. De la misma forma, quiero saludar al doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, director general del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Bienvenido. Sí, gracias. Y como moderador de este conversatorio nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Bienvenido, doctor. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios, sesiones y programas llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, para poder comenzar, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Adelante. Su micrófono, doctor. Buenas tardes a todos. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante cuando hacemos análisis económico, financiero y social, que es básicamente el tema de la metodología de las estadísticas. Estamos muy contentos particularmente porque el día de hoy tenemos especialistas en el tema, que me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Y entonces en ese contexto, pues les agradezco a nuestros participantes en este conversatorio, pues su asistencia, y además estoy seguro de que nos van a dar una plática muy interesante sobre ese tema de la metodología de las estadísticas. Nada más como comentario, nada más aquí hacemos el anuncio de que si algún estudiante quiere hacer algún comentario, pues pueden hacer comentarios por nuestra página de Facebook para si hay alguna duda o algo que quisieran agregar a los comentarios hechos por nuestros comentaristas. Bueno, pues platicamos un poquito cuál va a ser la dinámica. Básicamente me voy a tomar la libertad de hacer algunas preguntas y si nos dan ahí su retroalimentación y con sus respuestas, pues se los vamos a agradecer muchísimo, ¿sí? Entonces, pues la primera pregunta evidentemente es, bueno, para ustedes como especialistas, ¿qué son las estadísticas y cuál sería la utilidad específica de las estadísticas en su ámbito de trabajo? Por favor, maestra Mireya, si nos gusta empezar, por favor, platicando un poquito. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio. Me da mucho gusto participar porque pues habla de lo que hacemos aquí en el instituto. Les quiero platicar de qué es lo que hacemos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué son las estadísticas? Pues podemos como dividir la respuesta en dos. Podemos decir primero que son meramente descripciones numéricas, ¿no? Que te describen algo de la realidad. Pueden ser cifras, ¿no? Básicamente son cifras, pero la estadística va más allá. O sea, la estadística es una ciencia, ¿no? La estadística es una disciplina de las matemáticas que lo que busca es analizar fenómenos aleatorios. Básicamente es eso. Entonces, toda la información que se recaba, bueno, mucha de la información que se recaba tiene que ver con un universo que no conocemos y que buscamos de ahí extraer cierta información con algunos métodos que nos den luz de cómo se comporta el universo y usamos una muestra para ello. Pero bueno, eso es una parte, ¿no? Pero también tenemos información estadística
que se desprende de registros administrativos, que ahí no necesariamente levantas una encuesta, entonces el margen de error es mucho, mucho más pequeño. Y también hay otros métodos para levantar información que, bueno, vamos a estar hablando a lo largo del conversatorio, que tiene que ver con todo este mundo de información que ya podemos encontrar en Internet. Excelente. Doctor Máximo, si nos puede platicar algo. Sí, también agradecer de entrada la invitación al doctor Antonio y en general al CUSEA, y un gusto compartir el panel con Nancy y con Mireya. Me parece que está súper bien lo que mencionaba Mireya sobre las estadísticas. Tal vez yo pueda abundar un poco más en la parte de qué utilidad nos da, ya que puso el piso perfectamente Mireya. Nosotros, en el trabajo que hacemos en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, en gran medida lo que tratamos de hacer, si lo pusiera así con lo más básico, es ilustrar o visibilizar las brechas que hay entre distintos grupos sociales en distintas dimensiones de la desigualdad. Entonces, de ahí queda claro que tenemos que hablar de estadísticas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las brechas de ingreso, que es lo más común cuando se habla de desigualdad, al menos económica, pues ahí vemos justo que, por ejemplo, el decil más alto, que es el 10% más rico de la población, tiene tantas veces más ingreso que el decil más bajo, que es el 10% más pobre, ¿no? Entonces ahí empezamos a calcular las distancias. A partir de ese tipo de información, por ejemplo, información de distribución de los ingresos, se puede calcular índices como el coeficiente de Gini, de Taylor, etcétera. Entonces, en nuestro trabajo sobre desigualdad, sobre medición de pobreza que hacemos, sobre análisis del impacto de las políticas redistributivas, impuestos o programas sociales, no podríamos hacer nada sin las estadísticas. ¿Por qué? Porque, como decía Mireya, al final de cuentas es una medición lo que estamos haciendo con las estadísticas. Estamos ilustrando numéricamente una característica de las personas o de los grupos sociales, ¿no? Entonces, diría el Coneval, lo que no se mide no se puede mejorar, y al final de cuentas no podríamos saber si ahorita tenemos más desigualdad que hace 20 años o que hace 50 años si no pudiéramos hacer estas mediciones. Ahora, las estadísticas no solo van a variables objetivas. También vale la pena decir que quienes estén interesados en ciencias sociales, por ejemplo, en variables subjetivas, como algunos campos de investigación en el que yo esté, como las percepciones sobre desigualdad, las percepciones sobre pobreza, si se levanta información cuantitativa con encuestas, a pesar de que sean variables tal vez no numéricas, a pesar de que sean variables categóricas, ordinales o categóricas simplemente nominales, la estadística nos sirve y nos sirve un montón para hacer análisis interesantes. Entonces, creo que también vale la pena decir que a lo mejor cuando nos metemos mucho en estadísticas y le tenemos un poco de miedo al tema, pues creemos que todo es numérico y todo es dinero, por decir así, monetario, y la realidad es que es un campo mucho más amplio del que ahorita podremos seguir abundando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Bueno, pues yo, digamos, desde la perspectiva más académica, más académica, agregaría lo que ya dijeron tanto Máximo como Mireya, pues que la estadística va más allá simplemente de levantar encuestas o calcular porcentajes o hacer sondeos, ¿no? Como ya señalaron, la estadística es una ciencia muy rigurosa, y en ese sentido la estadística yo creo que permite hacer permite ayudar a hacer dos grandes empresas, ¿no? Humanas. Una, describir fenómenos, es decir, describir fenómenos a partir de su tamaño, su dimensión, su forma hasta gráfica. Y la otra parte, pues, es también explicar fenómenos, ¿no? Con los datos estadísticos podemos explicar en un sentido causal, es decir, cuáles son las causas y cuáles son los efectos de un problema o de un fenómeno social. Y estas dos grandes empresas, tanto describir como explicar, están en prácticamente todas las ciencias, ¿no? En las ciencias sociales, en las ciencias exactas, en todas las ciencias. Y si no tuviéramos
si no tuviéramos a la ciencia estadística como este paraguas que nos permite describir o explicar fenómenos económicos, fenómenos sociales, fenómenos incluso médicos o biológicos, ¿no? Como ahora que estamos en el COVID, pues no sabríamos exactamente dónde estamos, ¿no? Es decir, nos permiten ubicarnos. Y una cosa que yo quisiera agregar a lo que ya han dicho muy atinadamente los compañeros, es que la utilidad de la estadística no solo está en la recolección o el análisis de grandes cantidades de datos o de información, sino también en cómo comunicar esos volúmenes de datos e información, ¿no? Y justamente la utilidad o una de las utilidades que más nos han permitido, por ejemplo, en esta pandemia a todos, es justamente la manera en cómo nos han comunicado las estadísticas sobre personas contagiadas, sobre personas que fallecieron, personas que se recuperaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente en este año todos nos volvimos hasta cierto punto consumidores de datos y consumidores de estadística, pero sí quisiera yo poner el énfasis en que el arte no solo es levantar la información, sino saber comunicar lo que esta información nos está diciendo. Y muchos de estos institutos como el IE, como este Instituto para la Desigualdad, justamente dan información oportuna para eso. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, pues, es interesante porque, bueno, por lo que podemos ver, el ámbito de las estadísticas no solo se limita a la parte económico-financiera, también abarca temas como lo que son la salud, ¿sí? Algo que quisiera preguntar es, bueno, ¿qué cambios ustedes han visto que se han realizado recientemente en las estadísticas que hay disponibles, ¿sí? ¿O cuáles son las nuevas tendencias en la elaboración de estadísticas? Si la maestra Mireya nos quisiera platicar un poquito, por favor. Sí, claro, con gusto. Mira, la ciencia estadística no ha cambiado mucho, digo, sí ha habido mejoras metodológicas, pero yo hablaría más de los retos que tenemos en recabar la información. O sea, antes nos enfocábamos en encuestas, ¿no? Y ahí aplicábamos los métodos tradicionales de cómo recolectar y estimar tamaños de muestra. Ya estamos tendiendo más a la generación de estadísticas por registros administrativos en el mundo y en México. Y ahorita quiero ahondar un poco por qué es importante ir tras esos registros administrativos. Y la otra, lo que yo comentaba hace rato, es la información que ya está disponible en Internet. Hay millones de datos en Internet y lo que hemos tratado de hacer aquí en el instituto es ir en parte tras esa información. Entonces, primero hablo de los registros administrativos, para poner un poquito del contexto por qué es tan importante. Los gobiernos, las dependencias, las instituciones hacen trámites y recaban información de las personas y de los negocios y de muchos aspectos de la vida humana. Nada más que están desvinculados, ¿no? Les platico el caso en Holanda. En Holanda ya no hicieron un censo, ya tienen censos virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen un macheo de toda la información que existe, de los registros civiles, o sea, si saben cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, cuántas personas salen del país, dónde están las personas trabajando, hacen todo ese cruce de información y no fue necesario levantar un censo. Saben perfectamente cuánto es el tamaño de la población en Holanda y prácticamente a cero costo. Aquí en México, el Censo de Población y Vivienda 2020 costó más o menos como 8,700 millones de pesos levantarse. Eso más o menos significa que cuesta, o que nos costó por persona 68 pesos aproximadamente. Ese es el costo del levantamiento del censo. Y bueno, imagínate si pudiéramos evitar todos esos costos. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se pueden haber evitado si hubiera esa coordinación
de bases de información de diferentes niveles municipales. O sea, si la Secretaría de Educación Pública sabe dónde tengo a mis hijos en la escuela, pues sabe perfectamente y puede, ¿no?, calcular el tamaño de mi hogar, ¿no?, sin necesidad de irme a censar. De eso estamos hablando. Tenemos que ir hasta por los registros administrativos. Imagínate también que tuviéramos acceso a la información del registro público de la propiedad y del comercio, ¿no? Ya sabríamos bajas y altas sin necesidad de tener que levantar encuestas, ¿no? Y pues nos podría abatir el costo muchísimo. Bueno, entonces esa es una parte donde tenemos un gran reto en México para ir tras esta información. Y bueno, esa información que quiero mencionar que no es para generar datos nomás por generar datos, es generar información para la toma de decisiones. Y el segundo punto que quiero mencionar es, hay información también que está ahí en Internet, ¿no? Nosotros aquí en el instituto, el día de ayer, por cierto, liberamos un mapa inmobiliario en donde nosotros bajamos información de las páginas web de venta de propiedades. Y los ponemos en un mapa, están las bases de datos, está una ficha técnica que describe cómo se hizo la limpieza y la extracción de la información. Digamos, buscamos la información de varias páginas especializadas, bajamos información y la ponemos de manera interactiva. Entonces, una persona que quiere saber, está buscando casa para comprar o rentar, puede entrar a la página del IEG, en ese mapa interactivo. Bajamos, por ejemplo, de venta de propiedades como 23,000 registros o publicaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, y puedes saber cuál es el precio promedio de venta de vivienda en cierta colonia, ¿no? Porque tenemos información por colonia. Entonces, no levantamos una encuesta, esta información la obtuvimos a través de búsquedas en páginas de internet. Entonces, digamos, estamos tratando como de reinventarnos, no solamente hacemos levantamientos de encuestas y muchas, ¿cierto? También les platico de esas, pero hasta ahí estamos enfocados a ir, ¿no? Por un lado, abatir costos de levantamiento de información por esos administrativos y también buscar la información que ya está disponible, nada más que reorganizarla, ¿no? Y ponerla a disposición. Muy interesante. Doctor Máximo Jaramillo, ¿algún comentario? Igual, nuevamente, qué bueno que participó primero Mireya y estaba comentando esto, porque creo que lo que vemos nosotros también en el INDECIG es algo similar en términos de el aprovechamiento que se puede dar a registros administrativos y la parte de lo que acá le llamamos ciencia de datos, pero le podemos hablar, digamos, llamar como de diferentes maneras, pero es aprovechar las posibilidades que nos da el registro, los registros en Internet. Entonces, tal vez abundando en ejemplos de esto que mencionaba Mireya en estos dos campos distintos, nosotros en el INDECIG estamos muy atentos a la información que se ha liberado en términos de registros administrativos y al final de cuentas información que tienen los gobiernos y que están procesando de una manera para publicarla como datos abiertos, que es también una tendencia muy importante esta de publicar los datos abiertos, que es, digamos, tienen cierta estructura en términos de datos, que a lo mejor no vale la pena meterse mucho aquí, pero que nos funcionan mucho para quienes estamos en asociaciones civiles o en la academia y queremos utilizar esta información. Algo que a nosotros ha servido muchísimo es la información del SAT más abierto, se llama, que es la información abierta tributaria por registro tal cual administrativo de cada uno de los contribuyentes, tanto de personas morales como físicas. Se transparentaron esos datos anonimizados, claramente. Nosotros, digamos, no podemos identificar a partir de ver los datos de uno de los registros qué persona es, y luego también le meten ahí un tratamiento estadístico de un ruido blanco para evitar que haya tal cual que se puede identificar a alguien. Eso es también un poco debatible en torno a cómo mueve la distribución de los ingresos que capta el SAT, pero al final de cuentas esa información comparada con la otra información que usamos para medir desigualdad económica, que es las encuestas como la ENIG, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, digamos, como bien mencionaba también hace rato Mireya y Nancy, el poder que tiene los registros administrativos, estos registros que provienen, digamos, en este caso de tal cual de las contribuciones de cada uno de las personas morales y físicas,
es mucho, digamos, de una calidad mucho mayor que las encuestas, que tienen ciertos sesgos, que se tienen que dar ciertos tratamientos a las encuestas. Entonces, en ese sentido, esta tendencia de utilizar registros administrativos y de transparentar esa información vía datos abiertos es algo que cada vez es más común y que justo vale la pena incentivarlo por parte de los gobiernos, y no nada más de los gobiernos, también las investigaciones tal vez que hacen, por ejemplo, estaba viendo hace unos días, salió la investigación de Oxfam, CIEP y Fundar sobre desigualdad en el 2020, y todos los datos que publicaban en el informe los publicaban también en formato de datos abiertos, no son muchos, pero para que también se puedan reutilizar y sea reproducible los cálculos que utilizan. Entonces, creo que esa es una gran tendencia. Por ahí nos sirve mucho también pensar en términos de cómo los registros administrativos pueden unirse, digamos, de cierta manera, o hacerse algún tipo de match entre registros administrativos y de encuestas, como se hace, por ejemplo, con el ajuste a cuentas nacionales, que se le llama a las encuestas de ingresos. Ahora hay algo nuevo que está haciéndose en Estados Unidos y algunos países de Europa, que es las cuentas nacionales distribucionales, se llaman, que justo las cuentas nacionales que conocemos bien los economistas o las economistas, pues tratan de, con información de encuestas de ingresos y de encuestas de riqueza, que también hay información en otros países y aquí no las hay tanto, pues tratan de estimar cómo se distribuyen las cuentas nacionales entre sectores de la población por deciles o percentíes. Eso es algo también buenísimo que se está haciendo. Y nada más por cerrar, también algo que, por ejemplo, en la Ciudad de México se abrieron los datos sobre el valor catastral de cada uno de los lotes en la ciudad, y justo ese tipo de información, que es muy similar a lo que decía Mireya, es que eso esté abierto también al uso académico de la sociedad civil y de otras instancias del gobierno, es también de un valor incalculable. Entonces, creo que la tendencia va para allá y pues ojalá sigamos por ese lado. Excelente. Doctora Nancy. Sí, bueno, yo quisiera agregar a lo que ya han dicho, que yo creo que una de las áreas donde ha evolucionado la estadística es en la medición de la percepción, porque efectivamente, digamos, está siempre esta tendencia o esta tensión entre medir datos relativamente objetivos o más objetivos, ¿no? Datos duros, y medir la percepción de las personas. Les pongo un ejemplo muy claro. En el caso de la corrupción, por ejemplo, pues hay ciertos datos duros sobre el costo de la corrupción, pero o cómo evoluciona o cómo está la seguridad o la inseguridad en un determinado lugar, ¿no? En un país, en una ciudad, en un municipio. Pero la percepción, es decir, la medición acerca de cómo las personas perciben el entorno, entienden el entorno, y que es una dimensión también completamente subjetiva, pues muchas veces la medición de esta percepción, que tradicionalmente se hace a través de las encuestas, pues no necesariamente casa con los datos duros, ¿no? Muchas veces, insisto, en términos de seguridad pública o de corrupción o de salud, la percepción y el dato duro no siempre van de la mano. Entonces, yo lo que quisiera señalar es que justamente en esta área de medición de la percepción es donde la estadística tiene quizás su principal reto, y además me parece a mí también que una de sus evoluciones más notables, ¿no? Y cada vez más se están desarrollando mediciones sobre la percepción. Por ejemplo, están las encuestas de victimización y percepción de la seguridad, y justamente también, y Máximo lo debe saber, bueno, pues en términos, por ejemplo, de la desigualdad, pues no es lo mismo un dato sobre ingreso o gasto, o sobre marginación o sobre pobreza, que cómo se percibe, por ejemplo, la desigualdad en términos de otras mediciones como la felicidad o el bienestar subjetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que en este sector
de la estadística que mide percepciones en todos los ámbitos es donde ha habido un gran desarrollo, porque cada vez más hay diferentes técnicas y métodos para recopilar la percepción de las personas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, incluso las redes sociales se han obligado a tener métodos específicos, instrumentos y herramientas específicas, por ejemplo, para sondear la percepción de las personas a través de las redes sociales. Y esto otra vez vuelvo a lo que estaba yo señalando, incluso la manera como se transmite, cómo se comunica estas estadísticas de percepción, pues también tiene que ser muy simple y muy pedagógica para que quien consume estas estadísticas lo pueda comprender, ¿no? Entonces, ahí hay como un círculo virtuoso en el que los estudios de percepción han obligado a la estadística a ser más comunicativa, por así decirlo. Yo aquí dejaría mi comentario. Muchísimas gracias. Pues sí, realmente es cierto, ¿no? Cuando damos un like, pues ya damos sin querer información a alguien, ¿no? Damos un dato. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las estadísticas más recientes que deberían ser conocidas por el público? Realmente el ejemplo que dio la maestra Mireya fue excelente para aquellos que están interesados en comprar casa. No sé si hay otras estadísticas cuya utilidad sea similar. Ajá. Si hubiera estas estadísticas, si nos pudieran platicar un poquito sobre qué miden y para qué podrían aprovecharse. Adelante, maestra Mireya, definitivamente. Sí, gracias. Bueno, en este momento, bueno, sí les quiero platicar toda la oferta de información que tenemos aquí en el instituto, pero bueno, tocando un poquito el tema de Nancy, que mencionaba sobre la de percepción. Nosotros tenemos dos instrumentos que en materia económica medimos percepción, ¿no? Uno es una encuesta que levantamos cada 6 meses, que es la encuesta de expectativas económicas del sector privado. Lo hacemos a empresas y básicamente preguntamos, hay una metodología muy específica para construir un índice de expectativas, ¿no? Y tiene que ver con el sentimiento también que tienen las empresas para invertir o no invertir, o cómo ven el crecimiento económico, etcétera. Y también, en esa encuesta en particular hacemos preguntas específicas. No es lo mismo decir, ¿cómo espera que sean las ventas este semestre? Muy altas. El altas para mí posiblemente es bajas para alguien más, ¿no? Entonces, estamos tratando de no nada más de hacer la pregunta de percepción, sino en qué porcentaje está considerando que van a cambiar sus ventas. Entonces, con eso nos permite hacer un match. La otra encuesta de percepción que estamos levantando de manera mensual es esta del indicador de confianza del consumidor jalisciense, ¿no? Que la publicamos el primer viernes de cada mes y pues ahí pues le pregunta a los hogares, ¿no? Cómo ven su situación económica, ¿no? Actual, y cómo perciben que va a ser la situación económica dentro de un año. Entonces, ahí pues sí, preguntamos, ¿no? Si es mejor, mayor, mucho mayor. Pero lo importante de eso es medir las tendencias, ¿no? Cómo va cambiando la percepción de los consumidores. El próximo viernes estaremos publicando la encuesta del mes de mayo. Ahora, ¿qué otra información tenemos? Bueno, está el mapa del mobiliario que se actualizó ayer. Les comentaba que ahí es de manera interactiva. Ustedes entran ahí a la página del instituto, en la sección de sectores estratégicos, el sector inmobiliario, y ahí van a encontrar el mapa completamente actualizado, ¿no? Y ahí ustedes le pueden dar clic en una colonia de la zona metropolitana y les va a mostrar información. También pueden descargar los datos, y lo que comentaba Máximo, es muy importante que se tenga acceso a la información. No nada más está el mapa, se puede descargar la base de datos de ese y de todas las encuestas que levantamos. ¿Qué otra información van a encontrar ahí? Bueno, tenemos también una consulta interactiva, así como la del mobiliario, pero de gasolina, que se actualiza de manera diaria. O sea, un usuario puede entrar con información de la CRE, en el mapa puede seleccionar una gasolinera en particular y le va a decir ese día cuál es el precio de la gasolina en esa gasolinera, y puede hacer comparaciones con otras. Le muestra promedios municipales de la zona metropolitana y puede escoger una gasolinera en particular. Entonces, esa se actualiza todos los días a las 8 de la mañana.
y también eso lo hacemos con registros administrativos, ¿no? Pero bueno, tenemos también el boletín económico mensual, ese lo publicamos el primer día hábil del mes, y ahí ¿qué hace ese boletín? Pues lo que hacemos es concentrar toda la información que se publicó durante el mes anterior. O sea, si alguien quiere saber cómo le está yendo a Jalisco en un momento en particular, un mes en particular, basta con que entre al boletín y se va a dar cuenta de todas las estadísticas que se publicaron ese mes y hay comparaciones con otras entidades federativas. Hemos hecho una serie de levantamientos adicionales de encuestas. Hicimos encuestas de las afectaciones económicas del COVID, del Buen Fin, hemos hecho para el sector cultural, las afectaciones económicas para las empresas dedicadas al regreso a clases, y bueno, mucha otra información que van a encontrar ahí. Pero bueno, no quiero acaparar, entonces en la siguiente ronda les amplío un poquito más de la información que tenemos. Muchísimas gracias, doctor Máximo. Gracias. Yo tengo mucha curiosidad. Voy a buscar los datos, voy a bajar los datos que dice Mireya creo que me había tocado ver antes el mapa que hacen inmobiliarios sobre venta y renta también, ¿verdad? Creo que al menos era así antes. Los voy a descargar esos datos. Les recomiendo mucho que sí entren a la página del IEG, es muy buena. A ver, quería abundar sobre la parte de percepciones que decían tanto Mireya como Nancy. Me gustaría decir algo. Nada más antes, creo que habría que completar cómo en esta parte de lo que nos importa, que estamos estudiando desigualdad, cada vez hay más mediciones y más estadísticas a nivel mundial sobre patrimonio de la población. Lo clásico es saber los ingresos porque son, digamos, los flujos y es mucho más fácil captar los flujos que estás teniendo que estimar el patrimonio que tienes, ¿no? El patrimonio que puede tener naturaleza muy distinta, desde inmobiliaria hasta activos financieros, activos muebles que tienes en tu casa, etcétera. Entonces, es algo que se está avanzando a nivel mundial a pasos agigantados y a través de esa información es que en muchos países están estimando de una manera más correcta la desigualdad, es que están estimando, por ejemplo, esto que hay nuevo en Argentina, en Colombia lo estaban proponiendo, aunque se los echaron abajo claramente con las protestas, el impuesto a la riqueza, pues para estimar bien cuánto recaudarías de un impuesto a la riqueza neta, sobre todo de personas multimillonarias, pues tienes que saber cuál es la riqueza, cuál es la distribución de tu riqueza neta en el país. Entonces, esa es una información que al momento carecemos en México, pero estaba, y a esto es a lo que quería ir, el Banco de México junto con otras instituciones, creo que el SEI, no me acuerdo quién más, estaban levantando una encuesta, me parece que el año pasado, para tratar de estimar el patrimonio de la población en México. Ese es un dato que cuando salga habrá que echarle el ojo porque es muy, muy interesante. Y sobre la parte de percepciones, coincido totalmente y de verdad me da mucho gusto estar escuchando lo que dicen las colegas sobre las percepciones. En términos de desigualdad y en términos al menos de la investigación que hacemos desde el INDECIG, es fundamental entender la distancia o la diferencia que hay entre cómo percibimos la desigualdad y la desigualdad objetiva, lo que llamamos los sesgos cognitivos de la desigualdad, ya sea en torno a qué tan alta es o qué tan baja es, la posición que ocupamos dentro de la sociedad, si creemos que somos clase media y realmente pues tal vez estamos en el decil 1, en el decil 2, etcétera. Se puede ir mucho más allá. Y justo el tratar de analizar de manera conjunta percepciones y objetividad de los indicadores, no nomás en desigualdad, que estoy dando el ejemplo, seguramente como bien decía Nancy, el ejemplo, digamos, de percepciones de inseguridad, etcétera, y otras disciplinas, es de una riqueza invaluable también. Entonces también me parece que es algo que vale la pena destacar, que cada vez es más común en los análisis y que vale y que justo es importante continuar desarrollando. Quiero abundar en otra cosa, pero creo que eso lo paso también para el ratito. Muchas gracias. Excelente. Doctora Nancy. Sí, pues yo quisiera volver al tema de la pandemia. Yo creo que este escenario del COVID sí va a significar un parteaguas en la producción de estadísticas. Primero porque puso a prueba a todos los gobiernos, ¿no? En la generación de información y cómo esa información se ha convertido analíticamente en información
estadística, ¿no? Y en ese sentido, creo que las mediciones sobre la situación, sobre la condición social, económica y de salud va a ser más demandante de lo que ya era para los estados. ¿A qué me refiero? A que pues esta crisis no es solo una crisis de salud, ¿no? Sino también se va a convertir o se está convirtiendo en una crisis efectivamente de desigualdad y eventualmente en una crisis de desarrollo en muchos países, y eso va a obligar a tener información mucho más periódica, creo, de la que se tenía, y ojalá y así sea, ¿no? Sobre las condiciones de vida en general de los seres humanos, ¿no? Es decir, su trabajo, su salud, es decir, todas aquellas estadísticas que miden sobre todo la vulnerabilidad de las personas. ¿Y por qué es importante medir aspectos de la vulnerabilidad? Pues porque evidentemente en un escenario como este de pandemia y pospandemia, cuando estemos en pospandemia, porque estamos en la pandemia, ¿no? Pues necesitaremos información para identificar la capacidad de resiliencia de los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, insisto, por ejemplo, nos dimos cuenta en esta pandemia que los datos de salud son insuficientes, ¿no? Porque no tenemos identificadas todas las enfermedades que hacen vulnerables a los seres humanos en términos de salud, porque la información sobre salud además no es tan desagregada como se necesitaría, ¿no? Solo estoy poniendo un ejemplo. Pero bueno, mi punto es que las estadísticas que creo que va a ser importante replantear son estas estadísticas sociales y económicas de la población que están relacionadas con su condición y posibilidades de resiliencia y de vulnerabilidad. Bueno, creo que sí se ha tocado un tema importante, ¿no? El tema de la crisis. ¿Qué impactos ha tenido la crisis desde su perspectiva en lo que es la elaboración, el diseño de estadísticas, ¿no? O sea, porque pues estos impactos han sido muy grandes. No sé si nos quieran platicar un poquito sobre cómo se han estos impactos y cómo se han solventado. Maestra Mireya, por favor. Sí, gracias. Pues fíjate, representó un gran reto. O sea, la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, ¿no? A todos, al INEGI y a nosotros como instituto, que somos un instituto muy pequeñito. Tuvimos que reinventarnos porque de repente se cerraron actividades y entre que no sabíamos o no se tenía información suficiente de qué tan contagiosa era la enfermedad, nos dijeron todo el mundo, solamente actividades esenciales trabajan, y eso implicaba que incluso nuestro centro de investigación y encuestas no iba a trabajar. Entonces, se cerró, se dejaron de levantar 2 meses una encuesta, la del Congreso del Consumidor no la levantamos 2 meses, por eso mismo, pero por la otra había una necesidad tremenda de información. O sea, los gobiernos necesitaban información de cómo podían atacar la crisis económica que se venía encima, porque no sabían a quiénes estaban afectando, a quién estaba afectando más y a quiénes menos. Y había una premura de información importante. Eso nos obligó a reinventarnos y desde nuestras casas tuvimos que diseñar un levantamiento express y hacerlo a través de correo electrónico a las unidades económicas de Jalisco. O sea, en cuestión de una semana tuvimos que diseñar una encuesta y liberarla, y otra semana para levantar información. Y digamos, la respuesta fue muy positiva en cuanto a tamaño, digamos, el número de respuestas que obtuvimos. O sea, la primera encuesta, alrededor de 2,000 unidades económicas o establecimientos nos contestaron el cuestionario electrónico. Ahora, con todas las implicaciones metodológicas que eso implicaba, porque sabíamos que no iba a ser una encuesta aleatoria, representativa. Lo que tuvimos que hacer es decir, bueno, obtenemos algo de información o no vamos a obtener nada, ¿no? Somos muy, muy rigurosos en tratar de levantar información con gente que no estaba trabajando en campo, ¿no? O con gente que no estaba haciendo una llamada telefónica para encuestar. Entonces, a pesar de eso dijimos, bueno, es mejor tener información y que sea
y que nos diga al menos esas que nos están contestando qué está pasando con ellas, ¿no? Y así afortunadamente tuvimos una muy primera respuesta rápida. De hecho, levantamos una encuesta más rápido que el INEGI mismo. O sea, INEGI, la encuesta de COVID la levantaron un poco después. Entonces, nosotros a principios de abril ya estábamos publicando la primera encuesta de afectaciones económicas de COVID. Y a partir de ahí levantamos otras 2 unidades económicas, también con una buena tasa de respuesta. Bueno, y aquí les comento y hago un paréntesis, o sea, levantar información es súper laborioso y súper costoso, y además tenemos también obstáculos en cuanto a que hay mucha desconfianza para contestar un cuestionario que te llega por correo electrónico, ¿no? Entonces tuvimos que esos obstáculos irlos librando. Por ponerte un ejemplo, de 40,000 correos que mandamos, nos contestan 2,000, 1,500, o sea, la tasa de respuesta es relativamente baja. Pero bueno, ya con esos números pudimos sacar algunas estadísticas de ver cómo les estaba yendo a los negocios de Jalisco por el cierre de actividades, y eso ayudó a la toma de decisiones y para el diseño de algunos programas de aquí del gobierno del estado con esa información que estábamos generando. Y bueno, el INEGI también pues tuvo afectaciones. Por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y empleo se dejó de levantar por 2 meses, y luego sacaron la nueva edición de la ENOE, en donde ya hacen una combinación de teléfonos, ya tienen y luego después levantamientos cara a cara, y bueno, ya hicieron una combinación, pero hubo retos tremendos para los que generamos información. Pero bueno, pero sí nos obligó a reinventarnos en ese sentido. Ahora, lo que decía Nancy, y eso es muy importante, a veces y para mucha gente puede parecer que las estadísticas son solamente números, ¿no? Pero, y hablando en el contexto de COVID y lo que decía Nancy, que es muy importante, o sea, la información en muchas ocasiones puede ser, bueno, en la parte económica no tanto, pero sí puede ser cuestión de vida o muerte. Y les platico algo que yo trabajé ya hace algunos años, no como funcionaria, sino como académica también, haciendo un estudio sobre el cáncer infantil en hospitales, ¿no? El 90% del cáncer infantil se puede curarse, pero si tú buscabas información por hospital, la tasa de sobrevivencia era muy, muy variable. Entonces, era muy importante. Imagínate que una persona sepa que en tal hospital la tasa de mortalidad es muy alta por cierta enfermedad, le ayuda a tomar mejores decisiones para salvar su vida, incluso la de sus familias. Y así es con el COVID. O sea, podemos ver estadísticas de cuál es la tasa de mortalidad en los hospitales del sector público versus el sector privado. Y es tremendo. Imagínate que esa información estuviera accesible a todo el mundo. No nada más, ¿no? Para obligar a los gobiernos a que sean más transparentes, sino que eso ayude a mejorar, ¿no?, los servicios públicos de este país, ¿no? Pero bueno, ahí dejo por lo pronto mi intervención. Muchísimas gracias. Doctor Máximo Jaramillo, por favor. Gracias. Súper importante lo que dice Mireya y que también decía Nancy sobre la emergencia, digamos, a la que nos afrontamos quienes hacemos estadísticas y quienes generamos información en el contexto del COVID. Abundando en esta parte de la utilidad de los datos en la crisis, por ahí, con la pandemia, por ahí yo creo que algo que fue fundamental para el análisis que estuvimos haciendo durante los primeros meses y que se puede seguir haciendo sobre la pandemia fue la apertura de la base de datos abierta de pruebas de COVID, que tenía el resultado de si era positivo o era negativo, tenía datos de si la persona era hospitalizada, si fallecía y las comorbilidades que tiene, ¿no? Entonces esa base de datos que ahorita ya, la última vez que trabajé fue en marzo, creo, pero ahorita ya debe superar no sé cuántos millones de observaciones por la suma de pruebas, tanto positivas como negativas. Esa fue fundamental para todo el análisis que estuvimos haciendo muchísimas instituciones, académicos, sociedad civil, medios de comunicación,
durante el año pasado. A diferencia, por ejemplo, algo que hemos estado exigiendo entre diversas organizaciones que nos hemos unido, como Data Cívica, Poder, Serendipia y el INDECIG, es que haya datos abiertos sobre la vacunación. Al momento, lo único que sabemos a nivel, la vacunación es una estrategia a nivel nacional, ¿no? Entonces esto es, digamos, algo que tendría que hacer la subsecretaría correspondiente en la Secretaría de Salud Nacional, y algo que pedimos es justo que no muestren nada más los datos resumidos por estado en láminas en la conferencia de las 7 de la noche, sino que publiquen también constantemente al menos los datos de vacunación a nivel municipal y diario. Y ya si hubiera datos de tipo de vacunas, estaría bien. Si hubiera datos de cuántas es segunda dosis, cuántas es primera dosis, cuánto por cada categoría, estaría perfecto, pero nada de eso ha llegado. En algún momento hubo un compromiso en una de esas conferencias por hacerlo en febrero, me parece, y pues desgraciadamente no pasó. Pero, insisto, esta información que sí se ha abierto nos ha posibilitado en gran medida pues mejorar la estrategia para responder a la crisis. Por ejemplo, en Ciudad de México se captaban los datos de los contagios a través de quienes, digamos, de las pruebas que recababan a nivel colonia. Entonces, eso permitía, ahí me tocó hacer un análisis de ver cómo analiza los datos de colonia, de los contagios por colonia, junto con los datos del nivel socioeconómico de las colonias, del estatus socioeconómico, y pues encuentras claramente, me parece que era 5 veces más de probabilidad cuando haces un logit, 5 veces más de probabilidad de que una colonia de estrato muy bajo esté entre las más golpeadas, entre las del quintil superior, respecto de una colonia de estrato alto, ¿no? Entonces, las posibilidades de esa información es gracias justo a las respuestas que ha dado el gobierno a cómo capta la información. Me parece que también en el estado de Jalisco, por ahí había visto un mapa de colonias, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, no sé si el gobierno de Jalisco de Guadalajara, tal vez las colegas lo sepan, pero había visto que había un mapa de contagios por colonia. Entonces eso es una gran ventaja. Y otra ventaja es también, pues ante esta imposibilidad de, como decía Mireya, de poder salir y levantar información, al menos en los primeros meses de manera presencial, nos sirvió mucho a nosotros en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, levantar encuestas en línea con todos los asegúnes que tiene, que no es una muestra estratificado, aleatorio, etcétera, pero pues nos da información. Por ahí levantamos información de cómo se estaba viviendo el contagio de COVID en variables que no están en ninguna otra base de datos, si deciden quedarse en el hospital, cómo se creen que se contagiaron, qué actividades hacían, si se contagiaron, digamos, qué tipo de síntomas tuvieron, si tuvieron que adquirir oxígeno, cuánto les costó, etcétera. Un montón de variables que están fuera de eso. Pues es información, digamos que, insistimos, tiene sesgos estadísticos claramente en términos de su levantamiento, pero nos ayuda de algo. Hicimos lo mismo con analizar las condiciones laborales de los repartidores de apps, que también fue, digamos, un tipo de trabajo que aumentó exponencialmente durante la pandemia. Entonces también eso tratamos de levantar, y otras encuestas, otros datos que hemos levantado desde el INDECIG que están ahí en la página, y los pueden solicitar también los que no estén todavía, que son, al final de cuentas, pues justo tratar de incrementar la disponibilidad de información que tenemos. Creo que por ahí es muy importante entre todas las instituciones y sociedad civil. Muy interesante realmente. Doctora Nancy, por favor. Bueno, pues yo quisiera comentar, ¿no? Que una de las cosas en las que se hizo énfasis muy temprano desde que se gestó la pandemia fue en esta necesidad de que justamente hubiera datos, ¿no? Datos que se pudieran convertir evidentemente en estadísticas, ¿no? Y sobre todo que estos datos fueran datos abiertos. En mi caso, pues además de académica, formo parte del sistema estatal anticorrupción, y por ejemplo, desde muy temprano en el mes de, no recuerdo si fue marzo o abril, hicimos, por ejemplo, un pronunciamiento porque hubiera una plataforma estadística donde se comunicara y se informara, por ejemplo, del gasto público, ¿no? Donde tuviéramos datos abiertos
por ejemplo, de la situación epidemiológica del estado, donde hubiera datos de sexo, edad, morbilidad, letalidad por municipio, ¿no? Después, cuando se contrató la deuda, bueno, pues que hubiera información sobre la deuda, ¿no? Y en general sobre todo el gasto público, sobre las compras que se han hecho en materia de salud para atender la pandemia, y así podríamos hacer la lista, ¿no? De hecho, fuimos, pues a nivel nacional el primer estado que se pronunció porque hubiera ciertos mínimos de información estadística que se difundieran de manera periódica en los distintos portales del gobierno, ¿no? En un solo portal. Pero ciertamente, como dice Mireya, pues, o sea, hay un reto enorme de hacer que el gobierno dedique un personal específico y tenga una capacidad específica que debió haber estado ya instalada en el momento de la pandemia, pues para poder sistematizar, ordenar y difundir toda la información estadística que se ha ido requiriendo, ¿no? Y aún así, pues sigue habiendo déficits en información. Entonces, pues este es un reto que está ahí, que no podemos decir que ya lo resolvimos, que en un año lo resolvimos, porque como también señalaba el compañero, pues no están todos los datos que quisiéramos sobre la cobertura que ha tenido la pandemia, ¿no? Ok, bueno, pues esto es interesante mencionarlo, ¿no? Porque pues a final de cuentas la pandemia pues obligó a muchos cambios, ¿no? Y no hizo ver ciertas limitaciones en la información, puso problemas para lo que fue la recopilación de datos. Entonces, pues realmente creo que en ese sentido, pues platicar la pandemia creo que ha sido algo importante que quizás hace algún tiempo nadie hubiera discutido a la hora de hablar un poco sobre la metodología de las estadísticas. En ese contexto, pues quisiera saber su opinión sobre qué es lo que creen que hacia dónde se orientan los nuevos desarrollos en la elaboración de estadísticas y qué potenciales nuevos usos. Sin lugar a dudas, creo que esto va a ser muy interesante que nos platiquen un poquito. Maestra Mireya, por favor. Sí, bueno, de alguna forma ya lo había comentado, o sea, tenemos que trabajar nosotros como instituto de la mano con las dependencias y los municipios para empezar a ir tras esos registros administrativos que nos permitan mejorar las estadísticas. Aquí el reto es que no hay un estándar de cómo levantar esa información y a veces, y si tú te vas, por ejemplo, a municipios medianos o muy pequeños, ni siquiera levantan información, o sea, a veces ni siquiera en una computadora tienen, o todo lo recopilan en papel. Entonces es muy difícil garantizar la calidad de los registros administrativos. Entonces esto es picar piedra, o sea, básicamente va a ser un poco tortuoso, porque incluso en algunas dependencias no hay integración de las bases de datos, no hay comunicación de esa información, pero bueno, estaremos poco a poco trabajando en ese sentido. El otro aspecto que tenemos que ir trabajando es en esta que se conoce como el Big Data, ¿no? Ir con la información que ya está disponible. Por ejemplo, les comento otro tipo de estadística. También en Europa, creo que no recuerdo qué país es, pero ellos tienen un índice que miden las publicaciones que tienen sobre ofertas laborales, ¿no? Y que mide tendencias, pero, por ejemplo, en páginas donde se ofrece empleo, cómo se aumenta o disminuye la oferta de empleo en esas páginas. Tienen un índice. Los países como Canadá y Estados Unidos ya están trabajando en el web scraping, ¿no? Buscan la información también por internet. Y la otra, bueno, nosotros estamos también trabajando para ordenar una información de registros administrativos de comercio exterior que contamos con millones de registros que nos hace llegar el SAT, ¿no? Mes a mes. Entonces ya estaremos ahí trabajando en una plataforma que arroje información de cómo son los movimientos aduanales en la entidad y en otros estados, ¿no? Hacer comparativas. Entonces,
pues tenemos que avanzar, pues también teniendo en cuenta de que la información es muy costosa de levantar, es muy laboriosa y tenemos que trabajar para que se genere confianza, ¿no? Por parte de los informantes de que su información va a ser tratada de manera adecuada y que no va a ser compartida con nadie más. Entonces, garantizar eso, hasta ahí vamos a estar nosotros trabajando como instituto. Ok, muy interesante. Doctor Máximo. Gracias. Me parece muy necesario lo que dice Mireya al respecto y tal vez lo que abundaría es hay nuevas herramientas y nuevas posibilidades cada vez más, si lo podemos llamar así, democratizadas de alguna forma, para tratar de ante esta situación del alto costo que tiene el levantamiento de información, pues tratar de hacerlo de una manera más barata, de una manera más social entre más personas, etcétera, y aprovecharlo de mejor manera. Creo que algo que yo tenía estos puntos que quería mencionar y se me había pasado anteriormente es cada vez hay una tendencia más alta y creciendo exponencialmente a comunidades de conocimiento abierto en Internet que ok, para aprovecharlas tal vez necesitas tener ciertos conocimientos, para aprovecharlas necesitas tal vez tener cierta educación, pero al final de cuentas, pues cuando se puede aprovechar, digamos, son herramientas, son posibilidades que antes no existían y que es buenísimo que ahora estén, digamos, haciéndose más y más compartidas. Por ejemplo, también el uso de software libre y de software estadístico que raya en la programación, a hablar de R, de Python y las comunidades tan grandes que están detrás de esto. Y insisto, y las posibilidades de poder aprender a usar estas herramientas, pues desde digamos, gratis casi, insisto. No hay que ignorar que tienes que tener ciertos conocimientos previos, tal vez no todo se puede aprender, digamos, a tabla rasa desde Internet, pero sí hay muchas posibilidades actuales para tratar de democratizar este acceso y al final de cuentas las capacidades para utilizar esta información. Entonces, eso me parece muy importante y nada más abundar también en esta parte de cómo, pues, al final de cuentas, las posibilidades que nos genera la información que está compartida en redes sociales, en otras fuentes de datos de Internet, es importantísima. Un ejemplo es lo que ahora, desde ciertos lados de sociología o etnografía o antropología, le llaman la etnografía digital, ¿no? Que es meterse a redes sociales y justo tratar de medir las opiniones o los sentimientos, le llaman también en ciencia de datos, análisis de sentimientos, que a lo mejor suena a que pueda hacer más de lo que realmente logra hacer, pero al final de cuentas son técnicas muy, muy interesantes que vale la pena profundizar, que vale la pena difundir en México y en Jalisco y pues tratar de que se usen más porque la verdad es que son de una riqueza pues también muy, muy alta. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría decir finalmente. Muchas gracias. Excelente. Doctora Nancy, por favor. Sí, pues yo quisiera aquí agregar 2 ideas a las que han dicho ya mis colegas, que además ellos sí son practicantes y ellos sí saben, ¿no? Uno, lo que ya señalaba Mireya, de cómo se ha tenido que construir estadísticas desde casa, ¿no? O sea, de repente todas las agencias gubernamentales y también todas las oficinas especializadas en el diseño de estadísticas, pues tuvieron que irse también a sus casas y trabajar desde ahí, ¿no? Y esto entonces también implica un cambio justamente, si no en las metodologías, sí en la construcción de los indicadores y de todas estas mediciones. Como ella misma señalaba, pues ahorita no se pueden hacer censos, no se pueden hacer encuestas, ¿no? Y entonces, claro, han tenido que recurrir a otro tipo de técnicas que obviamente están conectadas con el Internet y con la comunidad de usuarios virtuales, y eso también pues es una posibilidad, pero también tiene sus implicaciones, ¿no?
Y la segunda cosa que quisiera señalar es que también esto va a generar que se le tenga que, y ojalá y no me equivoque, que ojalá y se le invierta más dinero a la producción de estadísticas, porque también como señalaba Mireya, pues esto no se hace de buena voluntad, ¿no? Pero lo que sí evidenció el COVID es que es súper necesario que la estadística, que la información de la población vaya de la mano todo el tiempo con las políticas públicas, ¿no? Eso me parece a mí fundamental y me parece una de las grandes lecciones. Es decir, de repente vemos como que el censo es cada 5 o cada 10 años, o esta encuesta se levanta cada 2 años, ¿no? Esta dimensión temporal de la producción de los datos, pues el COVID nos puso a prueba, ¿no? Y entonces nos está diciendo que necesitamos información todos los días, porque todos los días este fenómeno se va modificando. Entonces, si los políticos o quienes se encargan de hacer las políticas públicas no tienen esta información, pues evidentemente vamos a tener no soluciones de política pública, vamos a agravar los problemas, ¿no? En ese sentido, me parece que una de las lecciones que está dejando y de los retos en términos de la producción de estadísticas es que tiene que estar reforzada, tiene que haber una alianza mucho más estratégica con el gobierno. Y aquí dejaré mi comentario. Muchísimas gracias. Pues bueno, realmente es interesante pues estos comentarios sobre las tendencias de las estadísticas, qué es lo que nos miden, qué es lo que eventualmente pueden mejorar. En ese contexto, pues hay que recordar que pues, las estadísticas se basan en información de personas, ¿no? Entonces, y de gente que se dedica a hacerlo de manera profesional. Desde su punto de vista, ¿qué conocimientos y habilidades sería deseable que tuvieran los interesados en trabajar con estadísticas, ¿no? O sea, yo creo que esto es una pregunta esencial, porque a final de cuentas, pues efectivamente, se necesitan conocimientos técnicos que, como decía el doctor Máximo, no todo el mundo tiene, pero pues son importantes que los tengamos, ¿no? Pero es curioso porque luego cuando uno platica, pues mucha gente no se percata de que levantar estadísticas implica un gran esfuerzo humano, ¿no? Entonces, tanto de capacitación como de trabajo en sí. Entonces, si pudieran platicarnos un poquito que, desde su punto de vista, aquellos que estuvieran interesados en trabajar, usar o diseñar estadísticas, ¿qué creen que sería deseable que conocieran o que aprendieran en este momento? Por favor, maestra Mireya. Bueno, primero para los que van a generar información o que están interesados en trabajar con esta información, porque hay que, digamos, los usuarios hay un abanico de usuarios, ¿no? Pero para los que se quieren dedicar a la generación de estadísticas, primero, saber estadística, ¿no? Eso es importantísimo. Y bueno, aquí a los que están estudiando, si hay estudiantes que nos están viendo, que no vean así la clase de estadística y probabilidad así muy, como algo que les pesa. O sea, la verdad, es algo muy bonito. O sea, digo, ya entenderle a la ciencia estadística es muy, muy interesante. O sea, una vez cuando uno le agarra el hilo ya es muy padre, pero es muy importante entenderla y saberla de fondo, porque a veces solamente lo aprendemos de manera mecánica y luego aprendemos a programar, aprendemos Stata, Python, R, pero sí, yo lo que les decía a veces a mis alumnos, pues sí, le saben picar, pero no saben interpretar qué están haciendo, ¿no? Entonces hay que aprender estadística. Hay quienes saben programar, pero no saben hacer una prueba de hipótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, saber estadística y ya el software en donde lo sepas hacer o donde lo aprendas a hacer ya es casi relevante, ¿no? Si sabes, si le entiendes, lo vas a poder hacer en cualquier software, ¿no? De los que ya mencionaba Máximo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, también los que trabajamos con estadísticas, tenemos que pensar en el otro usuario, ¿no? En el que no es especialista en las estadísticas y que es la población en general. Entonces ahí también nosotros tenemos que trabajar en la visualización de datos, ¿no? Esta parte de la visualización.
de lo que decía Máximo también, de democratizar la información, o sea, es llevarla para que todas las personas, incluso sin conocimiento de economía ni de nada, o sea, que a lo mejor, no sé, que tenga cualquier otra profesión o ocupación, sepa entender o sea, la información, o sea, que sea accesible. O sea, tenemos que nosotros mostrar la información de manera accesible. Y en la manera que lo hagamos, las personas van a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, y van a exigirle más a los gobiernos, exigirle más a las autoridades en cualquier nivel. Entonces, eso, o sea, a los estudiantes que están estudiando de economía, que es del CUSEA, que le agarren el amor a la clase de estadística, básicamente. Entonces, ya después el software es lo de menos. Ok, muchísimas gracias. Y también a la clase de econometría, ¿no? O sea, digo... Va amarrado, estadística, econometría, series de tiempo, econometría 1 o 2, lo que sea, ¿no? Esas van todas de la mano, ¿no? Todas esas van de la mano. Excelente, muchas gracias. Doctor Máximo, por favor. Sí, me encantó también la participación de Mireya, porque sí, justo me parece que creo que hay que hacer en pos de lograr democratizar este acceso al conocimiento y esa utilización de la información como usuarios de las estadísticas. Creo que es justo tener desarrollar, es que no sé si qué así es desarrollar, pues más bien adquirir estas capacidades como analíticas que no necesariamente tienen que ser tan especializadas para entender la estadística, por decir algo. A ver si este ejemplo a lo mejor solo nos van a entender quienes tal cual hayan llevado econometría o que estén muy especializados en técnicas econométricas, pero así lo más sencillo es, a lo mejor queremos darle, y esto digo como profesor de estadística que llevo dando estadística 5 años, queremos hacer que personas no economistas de ciencias sociales un poco más lejanas a usualmente lo cuantitativo, que entiendan cómo usar una regresión lineal, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tanto, digamos, los requisitos nos dirían a lo mejor en algo muy estricto que pues tienen que saber derivar para poder sacar los mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Pero pues la realidad es que uno también como profesor o como profesora puede tratar de explicar de manera intuitiva muchos conceptos estadísticos que aunque no sean expertas o expertos en matemáticas, los puedan entender. Y yo creo que el punto es ese, que de manera intuitiva puedan entender qué es lo que hacen las estadísticas, porque entendiendo qué es lo que hacen las estadísticas, qué es lo que está detrás, no tanto en el cálculo matemático, sino digamos, en la construcción de lo que estamos haciendo, es que les puede ser útil las técnicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también sumamente importante, abundando con lo que decía Mireya, para que pues más personas utilicen la estadística. Entonces, sí, yo creo que usualmente se teme a las clases de econometría o las personas que entraron a economía, por ejemplo, yo como licenciado en economía, y que no están muy a gusto, no se sienten muy cómodos con matemáticas, dicen, no, es que yo no quiero ver econometría porque pues justo no voy a lograrlo por X o Y razón. Y pues la realidad es que yo creo que se puede separar de cierta manera el ser un usuario de estadísticas, digamos, con ciertas bases que sean funcionales para ciertos objetivos muy específicos, y eso no necesariamente tiene que ir ligado con ser experto en matemáticas o algo así. Entonces, eso me gusta abundar en eso, pues para que más gente se anime a esto, porque sí en ciencias sociales, en economía, pero más nos pasa en sociología, en otras disciplinas afines, pues sí hay mucho temor al trabajo cuantitativo y con estadísticas. Entonces, pues ojalá y cada vez haya menos para que más se puedan explotar esta información con tanta riqueza que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Nancy García, por favor. Bueno, pues ya dijeron todo. Ya hicieron la lista de requisitos y habilidades que tienen que tener. Yo solo añadiría que para los estudiantes de economía, de política pública, etcétera, etcétera, pues hay que entender que en el ámbito profesional ahora se recompensa la capacidad, recompensa quiere decir económicamente, se recompensa la capacidad de generar evidencias, ¿no?
y que la estadística es en este momento la herramienta más importante, la ciencia más importante que nos permite construir evidencias sobre todo, sobre la salud, sobre el éxito o fracaso de una política pública, sobre la corrupción. Entonces, los estudiantes necesitan necesariamente aprender estadística, y aquellos que se atrevan, ¿no?, y lo hagan bien, pues van a ser recompensados en el mercado laboral. Yo también siempre les digo a mis alumnos que se especialicen y de verdad producir evidencia es toda una especialización. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que con estas recomendaciones y estos comentarios, pues quisiera, casi ya estamos por cerrar nuestro conversatorio. No sé si tengan ahí algún comentario o algo que deseen ahondar sobre este tema, sobre las estadísticas, para efecto de que podamos ya dar una conclusión, por favor. ¿Quién se anima? Aquí sí digo, ¿quién se anima? Bueno, yo quiero entrar al comercial. Okay. Yo quiero entrar al comercial. Sí, claro. Por favor, que visiten la página del instituto, es www.ieg.gov.mx. Digamos, hay 4 áreas de información. Está el área de economía, y ahí tenemos una vasta oferta de información. Tenemos consultas interactivas en las cuales nosotros queremos facilitar el trabajo de los usuarios. De repente nos llegaban solicitudes de información de alguien que quiere información, no sé, de X sector, y no sabía que habían otras fuentes de información disponibles. O sea, no sabía. Entonces, lo que hicimos fue tratar de consolidar en un solo micrositio la información de los sectores. Entonces, échense ahí por ahí una vuelta. Tenemos descargables las bases de datos de todo lo que hacemos y levantamos, y bueno, pues agradecerles el tiempo, Antonio, la invitación. De verdad, es muy interesante hablar de estadísticas, y ojalá más estudiantes se animen a estudiar estadística, econometría, series de tiempo. Muchísimas gracias. Doctor Máximo, si quiere comentar algo, por favor. Sí, también agradecerte, Antonio, por la invitación, a Mireya y a Nancy. Un gusto conocer más de lo que están haciendo respectivamente, y un gusto oír todas las ideas que comparten al respecto. Y también aprovechar para hacer un comercial. Sigan a las redes. Nosotros en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad tenemos redes propias que no digamos que nos tardamos de repente más en mover, donde movemos mucha más estadística y de divulgación, que es, como mencionaba hace rato, creo que Nancy, es en una red social pues no tan formal, por decirlo así, que se llama Gatitos contra la Desigualdad. Ahí compartimos información sobre desigualdad a través de memes, pero así como hacemos eso, compartimos a veces los programas de cálculo en R para cierto dato que estamos mostrando, ¿no? Tenemos un repositorio de GitHub y varias cosas que pues al final de cuentas tratamos de fomentar también la transparencia en los cálculos, el uso de las estadísticas, y pues cada vez que haya una cultura más amplia de verificar la información que nos llega muchas veces sesgada o con ciertos pues sí, sesgos desde internet. Entonces pues sí, sigan ahí las redes tanto del instituto como de Gatitos contra la Desigualdad, y pues un gusto compartir mesa ahorita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Nancy, por favor. Pues agradecer la invitación. Un gusto estar con ustedes. Yo también soy seguidora de Gatitos contra la Desigualdad. Y claro, por supuesto, también del IEG, ¿no? De hecho, pues Toño y yo acabamos de publicar un libro justamente sobre series históricas de federalismo fiscal en Jalisco, y la información del IEG y la información del INEGI fue fundamental para hacer este libro. Sin esa información estadística no lo hubiéramos podido escribir. Entonces, pues agradecida y honrada de haber estado en este espacio. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les agradezco a todos sinceramente por su participación. Ha sido un seminario muy interesante. Nada más termino yo haciendo un comercial. Dentro de un mes, este libro del que estamos hablando, del federalismo fiscal en Jalisco, será presentado, pero ya está disponible para su descarga gratuita a través del sitio web del CUSEA. Entonces, quien tenga curiosidad de ver 30 años de estadísticas municipales de Jalisco, pues ahí los puedes cargar sin ningún problema. Bueno, pues entonces ya terminado este comercial, pues les agradezco nuevamente a todos ustedes. Agradecemos al público que ha estado atento. De hecho, nos han enviado bastantes, mensajes. Desafortunadamente, lo que ahora ya no tenemos es tiempo, tenemos esa restricción por la cuestión de Internet, pero pues de todas maneras agradecemos el apoyo de todos ustedes y que estén siguiendo estos eventos. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos, les agradecemos y esperemos vernos pronto en algún otro nuevo seminario. Gracias, muy amables.